Masejet Ketubot, Daf Pei Het Amud Alef 88a, pero comenzamos las últimas 11 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Edehad Me'idash Ei Perua. Uno de los casos en la Mishnah, uno de los casos de la Mishnah que vimos en el Daf anterior es el siguiente. ¿Qué pasa si ellos se divorcian? Si una pareja se divorcia y la mujer viene y le dice al esposo, dame la ketubá. Y el esposo viene y dice, el hombre dice, ya te la pagué toda. Y ella viene y dice que ¿qué? No me pagaste nada. Y viene un testigo y dice, un solo testigo, no dos, un solo testigo que dice que ¿qué? El hombre te pagó toda. O sea, a favor del hombre. Dice la Gemara, ella puede cobrarlo, porque es nada más un testigo que dice y no dos, pero tiene que hacer un juramento. Dice la Gemara, Sabar Rami Barhamar Lememar, Shevuá de Oraita, Dichtib lo yakum edejad beish lechol avonu kol hatat, lechol avonu kol hatat udenokam, aval kam hu lishvuá, veamar mor con makom shashnai mechavim oto mamon, ejad mechavó shevuá. Al principio Rami Barhamá pensaba decir que este juramento que ella está haciendo en este caso es un juramento de la Torah. En este caso, ¿en qué caso? Cuando hay un testigo a favor del hombre y no, en contra de ella, que ella tiene que jurar, es de la Torah. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah que un testigo no puede venir y obligar y llevar a alguien a pena de muerte o obligar a alguien a pagar dinero. ¿Se necesitan cuántos testigos para eso? 2. Mashma, que él no puede únicamente para darle pena de muerte o para sacarle dinero a alguien, pero para obligar a otra persona a hacer shevuá, sí puede. Entonces vemos de que aparentemente, así también está escrito en la Baraitá, de que cuando hay dos testigos que pueden sacar dinero, un testigo puede obligar a hacer juramento. Entonces el juramento que hay aquí, que es un testigo, por ese un testigo es porque es un juramento de la Torah, aparentemente. Sin embargo, Rabba viene y dice, no señor, de ninguna manera. Amar Rabba, shtete shuvot badavar, jada de kol hanishbaim sheba Torah nishbaim velo mishalmim, vehi nishbat venotelet veot en nishbaim al jefirat shebut karkaot. Dice Rabba, no señor, tengo dos cosas que no puede ser de la Torah. Uno, que como vimos también en el daf anterior, cualquier juramento midoraitá es un tipo de juramento de que la persona jura y se exenta de pagar. Y aquí queremos de que ella jure y cobre y reciba dinero. Eso no puede ser un juramento de la Torah. Y segundo argumento es que cuando es un juramento de la Torah, no puede haber un juramento que es relacionado con ¿qué? Con Sheibut, con Sheibut Karkaot, con deudas que están dependiendo de ¿qué? Que la garantía que está en terrenos. Y aquí la ketubá tiene una garantía que es terrenos. Entonces no puede ser que haya un juramento con este tema. Entonces no puede ser que el juramento es de la Torah en este tema. El amarraba midrabanan que de la fizda toshel baal. Tenemos que decir obligatoriamente que este juramento aquí que ella tiene que jurar cuando tiene un testigo en contra para poder cobrar es un juramento de Rabbanán y no de la Torah. ¿Y por qué ella es la que tiene que hacer el juramento? Para que así el esposo esté tranquilo y no tenga problema. ¿Por qué? Porque es importante que el esposo esté tranquilo, porque al fin y al cabo él tiene medio la razón. Porque él tiene a favor de él ¿qué? Un testigo. Ella no tiene a favor de ella nada. Entonces la lógica es que le echemos el juramento ¿a quién? A ella. Muy bien. Dice la Gemara, Amar Rav Papá. ¿Sí? Escuchen bien esto. Y piqueahu maitila lide shevuá de oraita. Dice la Gemara, en este caso, que hay un testigo a favor de quién, a favor de él, que el juramento acabamos de comprobar que es de Rapanán, dice ahorita Rav Papá, si él es inteligente, puede llegar a hacer este juramento de la Torah. De la Torah. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara, te voy a explicar cómo. Yaivla ketubata, beapen hatzada, besamich sada kama sada batra, umukim lehu leanach kama ibe milve. Escuchen bien. Que le vuelva a pagar la ketubá por segunda vez. El hombre dice que ya le pagó una vez. Dice la Gemara, si es inteligente y quiere hacer una shevuá de la Torah, que es mucho más estricta y mucho más contundente en nombre de Dios, con el Sefer Torah y todo, no nada más de Rapanán, tranquila, no, mucho más fuerte. ¿Cómo lo puede lograr? Que le pague la ketubá por segunda vez enfrente de un segundo testigo. O sea, él ya pagó la ketubá una primera vez enfrente de un testigo. O sea, Rubén está casado con Lea, vamos a poner nombre, ¿sí? Y Rubén dice, ya pagué. ¿Sí? Y tiene un testigo a favor de él que ya le pagó una primera vez. ¿Quién es el testigo? Leví. ¿Sí? Leví es el primer testigo. Y ella está jurando. Pero antes de que jure, viene él y ¿sabes qué? Agarra a otro testigo, no enfrente de Leví. Agarra a otro segundo testigo, no enfrente de Leví, a Yehuda. Y dice, le voy a pagar por segunda vez la ketubá. Y le paga la ketubá por segunda vez. ¿Sí? Y luego, viene, ahorita sale que el hombre ahorita tiene dos testigos que le pagó la ketubá. Uno, que le pagó la primera vez, y dos, que le pagó la segunda vez. Y después, que venga y diga, mira, yo te la pagué 2 veces. Entonces, básicamente, las primeras monedas que yo te di es que un préstamo.
¿sí? Y por lo tanto tú me lo tienes que devolver a mí, ¿ok? Y por lo tanto júrame sobre eso. Y si me juras, vas a estar exenta. Y eso es un juramento de la Torah. Porque ¿qué es el juramento de la Torah? Jurar para exentarse. Entonces aquí, esa es la manera como hacerlo. Si tú quieres llevar a hacer un juramento de la Torah, págale por segunda vez la ketubá enfrente de un testigo. Hay dos testigos de que se le pagó la ketubá. Después él viene y dice que, ¿qué? Epa, me debes dinero la primera vez. Y tengo un testigo a favor mío. Págame. Ah, ¿quieres exentarte? No, ya no es un tema de recibir. ¿Quieres exentarte? Jura para exentarte. Eso es un juramento de la Torah, que uno jura para exentarse. Si no dice la hermana, no me cuadra. Esto no puede ser. ¿Por qué? Para tú llegar a todo este cálculo, tú tienes que decir que hay dos testigos que pagaron la ketubá. Pero no hay dos testigos que pagaron la ketubá. Hay un testigo sobre la primera pago y un testigo sobre el segundo pago. Entonces ella puede venir e ir en contra de los dos testigos, porque no son dos testigos sobre el mismo pago, sino son diferentes pagos. Y ella puede decir, no, el primero no me lo pagó y jura y se lo cobra. Y el segundo no me pagó y jura y lo vuelve a cobrar. Y puede ahorita venir y cobrar otra tercera vez. Entonces no sirve para nada, porque no tienes dos testigos sobre el mismo pago. Dice, tienes razón, tenemos que arreglar un poquito más. El amarro shishabre de Rabidi. Y ahí la que tu bataba pesada cama besada batra. Umukina la cama y balba. Tenemos que decir que el segundo pago de que tu que le va a hacer, que lo haga enfrente de los dos testigos, de Yehudá, de Leví y de Yehudá. Si ya tenemos dos testigos que le pagó la segunda vez. Y después que venga y le cobre por la primera vez, que vuelva a la primera vez que le pagó la que tu que diga que es una deuda, se lo va a cobrar. Y si ella jura y se exenta, entonces es un juramento de la Torah. Y aquí si tienes dos testigos sobre el segundo pago, dos testigos sobre el mismo pago. Sin embargo, la Gemara también se pregunta sobre esto. Dice la Gemara, pero no es correcto, porque ella siempre puede decir que la segunda fue ketubá, fue por pago de ketubá, ¿de acuerdo? Y hay dos testigos que pagaron. Pero la primera, tú me estás cobrando, ¿por qué? Porque tú me dices que es un préstamo. Me dice, no, tú me dices dos ketubot. Ella puede decir, tú me dices dos ketubot. Tú me dices que tu voto. Y esta pregunta del testigo, el primer testigo, cuando tú tienes un testigo a favor tuyo, un solo testigo sobre el primer pago, pregúntale sobre qué es ese pago, sobre qué tú vas. Ella dice, ¿sabes por qué no tengo que hacer ningún juramento para sentarme ni nada por el estilo? ¿Por qué? Porque yo tenía dos ketubot, ¿sí? Dos ketubot, y por lo tanto, una ketubá me la pagaste, que hay dos testigos, ¿sí? Y la otra no me pagaste nada. Y hago un juramento y te cobro. Dice la mención, no puede ser así. Entonces, todavía no tengo por qué devolverte el primer préstamo. O sea, no tengo por qué no es un préstamo, sino es una ketubá en la primera, y por lo tanto no tengo por qué devolverte nada y no tengo que hacer ningún juramento. ¿Por qué? Porque la primera es una ketubá. Pregunta al primer testigo que cuando me pagaste, supuestamente según tu primer testigo, es únicamente ketubá. El amarrabashehu de modelehu. Tenemos que decir que efectivamente es el mismo caso, que paga el segundo pago enfrente de los dos testigos, pero antes de pagar ese segundo pago, le dice a los dos testigos, quiero que sepan que yo ya le pagué una vez la ketubá, y hay solo una ketubá, ¿sí? Y ella está en contra y me está argumentando de que no le pague nada, y por lo tanto quiero pagarle por segunda vez para que tenga dos testigos, ¿sí? De tal manera que la mujer ahorita no puede decir que hay un testigo sobre el primer pago que era ketubá, porque ahorita que le está diciendo a ese mismo primer testigo con otro más, por el segundo pago le está diciendo a los dos que es un segundo pago, no por una segunda ketubá, sino le especifica, yo ya pagué una vez. Y como ella está en contra mío, estoy pagando por segunda vez en vez de esa. Entonces ya aquí los dos testigos saben de que se pagó una vez y no piensan de que hay dos ketubot. ¿Qué más va a decir? Que ella va a decir que hay dos ketubot sin testigos, que la primer pago también fue ketubá y no hay testigos a favor, porque aquí no hay testigos a favor porque ya le avisó, antes del segundo pago le avisó a los testigos lo que está pasando. No le creemos, ¿por qué? Porque no le vamos a aceptar ese argumento que también la primera es ketubá, mientras que el primer testigo no está ni a favor de eso. ¿Por qué? Porque no es algo regular. Si hay un testigo por lo menos todavía, pero si no, no es algo regular. Sigue diciendo la Gemara. Minejasim sheubatim tranhatam gena itumim lo iparó el abishua. Miman y le mami lo ve hashtav yem shakil belo shevua vinu beshua el ajikamar vegena itumim mina itumim lo iparó el abishua. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah de que una mujer que quiere cobrar su ketubá, porque vamos a decir, su esposo se murió, o mejor dicho, sí, porque su esposo se murió, entonces quiere cobrar la ketubá de los huérfanos, o quiere cobrar de los bienes ocupados, sí, que ya fueron vendidos, tiene que hacer un juramento. Dice la Gemara trae una Mishnah, seguido Masejet Shevot, página 45a, que los huérfanos, cuando vienen y quieren cobrar la deuda que le debían a su papá, ¿sí?, a su papá el difunto, tienen que cobrar únicamente en juramento. O sea, si su papá, vamos a decir, se llamaba Reubén dejó unos hijos, y a Reubén Shimón le debía dinero, ¿sí? Entonces los hijos, y se murió Reubén, ahorita los hijos pueden cobrar la deuda de su papá, se pueden cobrárselo a Shimón y todo lo que tú quieras, pero tienen que
hacer un juramento. Dice un segundo, no me cuadra. ¿De quién? ¿De quién? Los herederos de Reubén, los hijos de Reubén, los huérfanos. ¿A quién le están cobrando? Sí, se lo están cobrando al prestatario directamente a Shimón. No puede ser. ¿Por qué? Porque sí, Reubén cuando se lo cobra a Shimón no hace falta que juren. Entonces también los hijos no hace falta que juren. Dice, tenemos que decir que aquí el caso es cuando los huérfanos de Reubén le están cobrando a los huérfanos de Shimón, porque Shimón ya murió. Que ahí en ese caso, de la misma manera que Reubén, si lo hubiese cobrado a ellos, tiene que jurar, también los hijos de Reubén, los huérfanos, tienen que jurar. Amar Rabzrika, Amar Rabiudá, viene Rabzrika en nombre de Rabiudá y limita esta alajá. Dice: Lo shanuela sheambru yitomim amar la noa balaviti uparati. Avalambru amar la noa balolaviti abeshualo y parú. Dice Rabzrika en nombre de Rabiudá que todo lo que decimos nosotros ahorita en la Mishnah, lo que acabamos de decir en esta Mishnah Masejet Shevot, ¿sí? Que los huérfanos de Reuben, el ejemplo que dimos, cobran de los huérfanos de Shimón y tienen que hacer un juramento, es únicamente cuando los huérfanos de Shimón, los huérfanos del prestatario, ¿sí? Dicen: mi papá dijo que pidió prestado y ya pagó. Ahí, si ellos quieren cobrar, tienen que hacer los huérfanos de Reuben un juramento para cobrar, porque ellos están diciendo que ya pagó. Pero si los huérfanos del prestatario, los huérfanos de Shimón, vienen y dicen: sí, mi papá me dijo que ni hemos hecho un préstamo, ni hemos pedido un préstamo a ustedes, o sea que no le debemos nada. En este caso, inclusive si los huérfanos de Reuben vienen y hacen juramento, no pueden cobrar, porque ellos ni están de acuerdo con un préstamo. Por lo tanto, en este caso, no es necesario que hagan ningún juramento, y también si hacen juramento, no sirve para nada. Sin embargo, la Gemara dice: no, todo lo contrario. Matiflarraba adrapa, cola la viti que omerlo parati dami. Dice: no me cuadra, ¿por qué? Porque al fin y al cabo aquí, los hijos de Reuben, los huérfanos de Reuben, tienen un documento. ¿Qué dice el documento? Que Shimón les debe dinero. Entonces, ¿cómo tú me dices que en el caso que los huérfanos de Shimón dicen: no, ni pedimos un préstamo de Reubén, entonces no tienen que hacer juramento y no sirve y no pueden cobrar? ¿Cómo que no pueden cobrar? Un documento. Si ellos dicen que no hubo ningún préstamo, significa que están de acuerdo de que no hubo ningún pago tampoco. Y el préstamo seguro hubo porque hubo un documento. El hecho que ellos dicen que no hubo préstamo significa que no hubo pago. Si no hubo pago y hay un documento, significa que seguro hubo préstamo y no hubo pago. Entonces, seguro de que en este caso debería ser que pueden cobrar sin problema, ¿sí? Entonces dice la Guimara, seguro que es mejor que en el caso inclusive que dicen que prestamos y pagamos, porque aquí el hecho que ellos dicen que no prestamos significa, si no prestaron significa si ellos argumentan que ellos no pidieron prestado, significa que están de acuerdo de que no pagaron, y el documento dice que sí pidieron prestado, entonces no pagaron, entonces seguro que pueden cobrar sin problema, y no es lógico lo que acaba de decir aquí Rabzrika en nombre de Rabiudá. Por lo tanto dice la Guimara, tenemos que arreglar esto lo que dijo, y tenemos que decir de otra manera: Leit marajit menamar Rabzrika bar Rabiudá, lo shanó en la shambru y tomé amara no aba laviti uparati, avalambru amara no aba lo laviti nifraim shelo bishua shekola omer lo laviti que omer lo parati. Por lo tanto tenemos que decir que en verdad la intención de Rabzrika en nombre de Rabiudá es decir otra cosa, que todo lo que decimos en la Mishnah de que pueden los huérfanos de Reuben cobrarle a los huérfanos de Shimón con juramento, es únicamente cuando los huérfanos de Shimón, o sea, los huérfanos del prestatario, dicen: sí, mi papá me dijo que hizo un préstamo, pero ya lo pagó. Ahí, si los huérfanos de Reuben hacen un juramento que no lo pagó, pueden cobrarlo. Pero si ellos dicen que no hubo préstamo, lo cual significa que nunca hubo pago, en este caso los huérfanos de Reuben pueden cobrar inclusive sin hacer un juramento. Muy bien, sigue diciendo la Gemara: Benifra chelo befanab, loti para la bishua, amar rabajá bar sara birá, maaseba lifnei Rabbi Yitzhak, beantokia, beamar lo shano ela lektubat isha mishum china, aval balchov lo berraba amar Rav Nachman, afilu balcho shelo yeh kol echad veechad notel maotav shel chaverov veolech yoshev b'dirat hayam, veata noel delet bifnei leavim. Dice la Gemara, vimos en la Mishnah de que una mujer que quiere cobrar la ketubá no enfrente, se divorciaron y el hombre se fue, se escapó y quiere cobrar la ketubá no enfrente de su esposo, puede cobrarla, pero únicamente que haga un juramento que nunca cobró nada, ¿sí? Y ahí tiene que hacer un juramento. Dice Rabba Hasarapirá que pasó una historia enfrente de Rabbi Yitzhak de Antoquia, ¿sí? Y que dijo que todo esto es únicamente, que todo lo que decimos que se puede cobrar e inclusive cuando el hombre no está, el betín puede bajar y cobrar de los bienes para la ketubá, es únicamente para la ketubá de la mujer. ¿Por qué? Porque si no, las mujeres van a decir: ¿sabes qué es? Mi esposo se va a divorciar de mí, se va a escapar, no me lo va a pagar, me voy a quedar sin ketubá, entonces mejor no me caso, entonces van a quedar sin casarse. Pero cuando es una deuda de un préstamo regular, en este caso no existe, aunque haya juramento, no existe de que una persona cobre la deuda sin que el prestatario, esté aquí enfrente. Dice, sin embargo, Rabba en nombre de Rahman dice: no señor, inclusive no nada más en ketubá, sino también en el caso de un préstamo regular, también aplica lo mismo. ¿Por qué? Porque si no la gente, ¿qué va a hacer? Va a hacer un préstamo, se va a escapar, no la van a poder cobrar y entonces ya van a cerrar las puertas de esos préstamos. La gente ya no va a prestar más dinero porque la gente se puede escapar. Por lo tanto, en ambos casos decimos de que si hace un juramento, se puede cobrar inclusive no enfrente de la persona.
Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Shimon Omer Kolzman Shetovat Ketubata Bejule. Rabbi Shimon a ella. Dice la Gemara lo siguiente. Vimos al final de la Mishnah que Rabbi Shimon dice que mientras que cobre la Ketubá, los herederos la hacen jurar. Sin embargo, si no demanda la Ketubá, los herederos no pueden hacerla jurar. Así dijo Rabbi Shimon. Y no estaba claro sobre qué Rabbi Shimon va, sobre qué caso está yendo y sobre qué está discutiendo. Eso es lo que la Gemara va a analizar ahorita. Así mencionamos al final de la Mishnah en la clase anterior, ¿sí? Viene la Gemara y dice lo siguiente, Rabbi Shimon, a ella, ¿sobre qué va? Amar Rabbi Irmiyá, sobre este siguiente caso. ¿Sobre qué caso? El último caso que mencionamos en la Mishnah en la clase anterior. Venifrat shelo befanav lo tipara la bishua, lo shalim zoneh velo la shana ketubah. Veat Rabbi Shimon leemar, kol zman shetovat ketubata, yorshei mashvimota. En atovat ketubata, en yorshei mashvimota. Vekamif le plukta de Hanan ubnei kohanim gedolim. Detran mi shalach midadayim veshto tovat mezonot. Hanan omer tishava basof, velo tishava batchila. Nechelku ala bnei kohanim gedolim, amru tishava batchila basof. Rabbi Shimon que Hanan rabbanan, kibnei kohanim gedolim. Dice la Gemara lo siguiente. El último caso de la Mishnah mencionado es el siguiente. Cuando ella viene y quiere cobrar la ketubá, no enfrente, mejor dicho, quiere cobrar, no enfrente de su esposo, porque se fue a la diáspora, ¿sí? Y la Mishnah dijo que lo que ella quiere cobrar, siempre lo que tiene que cobrar cuando no es enfrente de su esposo, de su ex esposo, tiene que hacerlo ¿qué? Con un juramento, ¿sí? Mashma, que no hay diferencia si ella está cobrando, según esta primera opinión de Tanakama, ya sea que está cobrando su ketubá, o ya sea que está cobrando mientras que hay el divorcio o algo así, está cobrando ¿qué? Alimentos, ¿sí? Todo lo que ella va a cobrar, si no es enfrente, así está escrito, Shelo Befanab, cuando ella quiere cobrar algo no enfrente de él, ya sea la ketubá o alimentos en caso que todavía no se han divorciado, todo lo que va a cobrar tiene que hacer un juramento. O sea, si ella está cobrando alimentos y él no está, también para cobrar alimentos tiene que ser ¿qué? Juramento. Sin embargo, mi Rabbi Shimon dice, no señor, únicamente cuando cobra la ketubá tiene que hacer juramento. Pero únicamente cuando tiene que hacer ketubá, ahí es cuando los herederos tienen que hacer ella tiene que jurar. Pero si no está cobrando la ketubá, sino nada más mezonot, nada más alimentos, no es necesario hacer juramento. Dice la Gemara, y esta discusión que hay entre Hanan y Bnei Kohanim Gedolim, está escrito en la Mishnah, más adelante en el Masejet, en página 104b, que un hombre que se fue a la diáspora y su esposa está pidiendo alimentos. Hanan dice que no tiene que jurar, nada más jura cuando va a cobrar la ketubá al final, pero al principio, ahorita con los alimentos no. Sin embargo, Bnei Kohanim Gedolim dice que ¿qué? Que tiene que jurar también al principio. Entonces, básicamente, Rabbi Shimon va con la opinión de Hanan y Jajamim, Tanakama va con la opinión de Bnei Kohanim Gedolim. Entonces, aparentemente esa es la discusión. Sin embargo, dice la Gemara, no me cuadra que esa es la discusión. No me cuadra que Rabbi Shimon va sobre ese caso. ¿Por qué? Le dice, no, ¿por qué no me cuadra? Porque si va sobre el último caso, ¿cuál es el último caso? Como acabamos de mencionar, el último caso es cuando el esposo se escapa a la diáspora, ¿sí? Entonces, cuando ella cobra, ya sea mezonot, alimentos o ketubá, ¿a quién se lo está cobrando? A su esposo. ¿Y quién es el que tiene que pagar? El Betín. El Betín es el que dice, mira, si no está enfrente y hace el juramento, ¿quién es el que va a cobrar? El Betín. Y Rabbi Shimon, cuando dice su opinión, dice, Yorshim, los herederos de él. Si está hablando de los herederos, más de que él ya se murió. Y si estamos hablando sobre el último caso es cuando él no se murió, él solo se fue. Si no me cuadra que Rabbi Shimon va sobre este caso. Por lo tanto, la Gemara dice que Rabbi Shimon no va sobre este caso, sino va sobre otro caso. ¿Sobre qué otro caso? Sobre lo que vimos en la Mishnah hace 2 dapim, ¿sí? En página 86b, ¿sí? Que también lo mencionamos en la clase anterior. ¿Qué está escrito ahí? Dice la Gemara, el amar shat aha. הלכה מקבר בעלה לבית אביה, או שחזר לבית חמיה ולא נעשית אפוטרופיה, אין היורשים משביעים אותה, ואם נעשית אפוטרופיה, היורשים משביעים אותה לעתיד לבוא, ואין משביעים אותה על מה שעבר. ואת רבי שמעון אמר, כל זמן שטובת כתובתה, יורשים משביעים אותה. אינה טובת כתובתה, אין היורשים משביעים אותה. וכמיפלי פלוגתא דרבי שאול ורבנן, דתנן, אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים יישבע, מינהו בית דין לא יישבע. רבי שאול אומר, Jilufat de Bariminu, Bedín y Shabá, Minao, Vitomino y Shabá, Rabbi Shimon que va Shaul, verá Banán que Rabbanán. Dice la Gemara, tenemos que decir que en verdad Rabbi Shimon, cuando viene a decir su opinión, va sobre otro caso completamente. ¿Sobre qué? Sobre la Mishnah que mencionamos hace 2 dapim. ¿Qué mencionamos en la Mishnah? Y mencionamos una mujer de que el esposo le escribió de que ella está exenta de cualquier juramento. Y yo, así dice el esposo, así le escribe el esposo, ni yo ni mis herederos pueden hacer jurar, ni a ti ni a tus herederos. A nadie. O sea, te exento de cualquier juramento. Perfecto. Y después está escrito que ¿qué? Que se murió el esposo. Efectivamente nadie puede hacerle jurar. Pero si ella sigue trabajando como administradora de los bienes del esposo, que ahorita pertenecen a los herederos sí la pueden hacer jurar a ella
por lo que pasó después, por cualquier sospecha que hay después de la muerte del esposo. Porque todo lo que le exentó el esposo es únicamente, le exentó el esposo de los hijos de todo el mundo, pero mientras que él vivía. Pero después de que él vivía, los bienes a quién pertenecen, a los herederos. Entonces cualquier sospecha que salga de ahí en adelante, no de algo pasado. De algo pasado los herederos no pueden. Pero de ahí en adelante, está aquí en la Mishnah que sí pueden hacerla jurar. ¿Sí? Sin embargo, viene sobre esto Rabbi Shimon y dice, no señor. Si demanda la ketubá, ahí los herederos pueden hacerla jurar. Pero si no ha demandado la ketubá, inclusive si sigue siendo administradora de los bienes después de la muerte de su esposo, no pueden hacerla jurar. ¿Por qué? Porque no ha demandado la ketubá. Si no ha demandado la ketubá, todavía no se ha separado de lo que el esposo había comprometido. Ya que el esposo comprometido que no lo van a hacer jurar, no lo van a hacer jurar. Inclusive que sigue trabajando después de los bienes después de la muerte del esposo. No puede ser que Rabbi Shimon viene a ser más permisivo que Jajamim. Jajamim dice que en el caso de que sigue siendo administradora, pueden hacerla jurar, ¿sí? Porque ya no está más esta exentación que se había dado, ya no está más, ya no está más válida. Aquí viene y nos dice este Rabbi Shimon de que si no ha cobrado la ketubá también después de la muerte, no pueden hacerla jurar. ¿Y en qué discuten? La discusión que hay entre Abba Shaul y Jajamim en Masejet Gitín, página 52a. Está escrito, ¿qué pasa un apotropos, un administrador, de que el papá antes de morir, el hombre antes de morir, lo puso como administrador? ¿Sí? Dice la Guemará, según la primera opinión, si ya murió el papá, si ya murió este hombre, entonces tiene que hacer un juramento por cualquier sospecha. A diferencia, si es un administrador que lo puso el Betín, no tiene que hacer un juramento. Así opina Tanakama. Sin embargo, Shaul dice al revés. Si el administrador lo puso el Betín, tiene que jurar. Sin embargo, si lo puso el papá y ya murió, no pueden hacerlo jurar en nada. Rabbi Shimon opina como Shaul, y Jajamim opinan como Rabanán. y Tanakama en la Mishnah opina como Rabanán. Así la Gemara quiere explicar. Sin embargo, le dice la Gemara, tampoco eso me cuadra. Porque Matkifla Baye, hay kol zeman shetovat ketubata im tovat mi bayale. Dice, no me cuadra esa explicación. ¿Por qué? Porque según esa explicación, como mencionamos, Rabbi Shimon viene a ser más permisivo, que también después de la muerte del esposo, ¿sí? También después de la muerte del hombre, sigue estando ella exenta del juramento, a menos que empiece a cobrar la ketubá. Pero si no ha cobrado la ketubá, sigue estando exenta. O sea que Rabbi Shimon es más permisivo. Si es así, Rabbi Shimon no tenía que haber dicho kol zeman shetobat ketubata, Hiroshima shvigimota, que mashma, que siempre hay que hacerla jurar. Es un lenguaje de jumbra, de ser más estricto. Debería decir im tobat, no kol zeman shetobat, sino im tobat. Si es que ella demanda la ketubá, es un lenguaje permisivo. Y según esta explicación que es más permisivo debería decir ese lenguaje. Por lo tanto, la Gemara dice, tenemos que decir que lo que dice Rabbi Shimon, lo que viene a discutir es sobre otra cosa totalmente. ¿Sobre qué dice la Gemara? Vamos a ver la Gemara. El Amar Abaye, ajá. Katav la neder ushvain li alaich en yachol hashbiah vejule. Neder ushvain li velo le yoshai velo la baim beshuti alaich velo yoshim la baim beshutech. En yachol hashbiah lo velo yoshim la baim beshuto. Lo'i ולא יורשע ולא באים לשותה. ואת רבי שמעון נאמר, כל זמן שטובת כטובתה יורשים משביעים אותה. וכמפלגי פלוגתא דאבא שאול בן אמא מרים ורבנן, רבי שמעון כאבא שאול ורבנן כרבנן. Dice la Gemara, te voy a decir sobre qué va. Nosotros mencionamos en la Mishnah, en un caso, ¿sí? No en el caso de que, un segundito. Sí, no en el caso que sigue siendo administradora, después de la muerte del esposo. No olvidemos eso, que fue la explicación anterior. Dice, otra explicación. Nosotros mencionamos en la Mishnah, también hace dos dapim, que en el caso de que el hombre le escribe, no te exento de juramentos conmigo, pues él no puede hacerle jurar, pero los herederos de él sí pueden hacerlo jurar a ella. Sin embargo, en un caso de que él le escribe a ella que te exento de juramentos de Neder y Shebuá, yo no te puedo hacer juramentos, ni mis hijos te pueden hacer juramentos, ni a ti, ni a tus herederos. En este caso, no puede hacer. Vimos en la Mishnah que en este caso, ni él puede hacerla jurar a ella, ni los herederos de ella, de él pueden hacerla jurar a ella, ¿sí? Ni a ella ni a sus herederos. Ni él ni sus herederos pueden hacerla jurar, ni a ella ni a sus herederos, ¿sí? Mira, Rabbi Shimon dice, no señor, eso no es así. Si ella está demandando la ketubá de los herederos de él tienen todo el derecho a hacerla jurar, ¿sí? Inclusive, si el hombre le dijo claramente que yo no te voy a hacer jurar, ni mis hijos te van a hacer jurar. Si ella cobra la ketubá, los hijos tienen el derecho de hacerla jurar, ¿sí? Dice la verdad, ¿qué discuten? En la opinión que mencionamos Abba Shaul ben Imá, Miriam, que mencionamos, ¿qué dice Abba Shaul ben Imá, Miriam? En Abba Shaul ben Imá, Miriam, un segundito. Sí, Abba Shaul ben Imá, Miriam, que lo mencionamos en el DAF anterior, él dice que no existe cobrarse de los huérfanos. ¿Sin qué? Sin juramento. Se discute con la Mishnah. Rabbi Shimon opina como Shaul ben Imá Miriam, de que cuando te vas a cobrar a los herederos, aunque el papá dijo de que no va a hacer a jurar a ella, ni él, ni sus herederos, ni nadie, ni a ella, ni a sus herederos,
aún así, cuando te vas a cobrar de los herederos, hay que hacer juramento, que así dijo Rabbi Nachman, que la halajá también es así. Entonces, aquí, dice la Gemara, Rabbi Shimon así opina, que si ella va a cobrar la ketubá de los herederos, tiene que hacer juramento. Entonces, según esa explicación, Rabbi Shimon es más estricto, y por eso el lenguaje cuadra perfectamente. Kolzman, shtobat, ketubatá, kolzman, no intobat. Kolzman siempre tiene que hacer un juramento. Diferencia la opinión de la Mishnah en Daf Pei Vav Amud Bet, en página 86b, que dice escrito que inclusive si se va a cobrar la ketubá, si él dijo de que él no le va a hacer el juramento, ni sus herederos le va a hacer el juramento, ni a ella ni a sus herederos, nadie puede hacerle juramento a nadie. Rabbi Shimon dice, si va a cobrar la ketubá de los herederos, sí puede, como la opinión de Abba Shaul Ben Imam Miriam, que siempre que se va a cobrar de los herederos, se cobra como se debe. Se tiene que hacer juramento. Sin embargo, la Gemara dice, de acuerdo, pero todavía no está 100%. ¿Por qué? Matkif la Rav Papa, teinas kolzman shetovat ketubata, enatovat ketubata maikal memar. Dice la Gemara, pero un segundo, Rabbi Shimon dijo dos cosas. Rabbi Shimon dijo así, si cobra la ketubá, los herederos pueden hacerla jurar. Y esta parte entiendo que viene a discutir ¿qué? Viene a discutir la parte de la Mishnah Daf Pei Vav Amud Bet, la Mishnah que mencionamos. Pero otra parte, la segunda parte que dijo Rabbi Shimon es que si no cobra la ketubá, en este caso los herederos no pueden hacerla jurar. Obviamente, si tú me dices de que si cobra la ketubá, los herederos pueden hacerla jurar, significa que si no cobran la ketubá no pueden hacerla jurar. ¿Por qué me dices esa segunda parte? Algo me viene a decir esa segunda parte. Dice, tienes toda la razón. La primera parte nos viene a decir lo que explicamos y la segunda parte nos viene a decir otra cosa más. Nos viene a enseñar otra cosa más. ¿Qué nos viene a enseñar esta segunda parte de Rabbi Shimon? Que si no cobran la ketubá no tienen que hacer, los herederos no hacen jurar. Nos viene a enseñar otra cosa más. El amarra papá le apuque mi Rabbi Eliezer mahlukto. Dice la Gemara, nos viene Rabbi Shimon a enseñarnos que no nada más discute con lo que acabamos de mencionar, que en el caso, ¿qué es lo que acabamos de mencionar? Repetimos otra vez, que la Mishnah en Daf Pei Vav Amud Bet, y aclaro, hay dos Mishnayot en página 86b. La de abajo, que es la que dice que en caso de que el hombre le dice que ella está exento de juramentos de él, de sus herederos, a ella, sus herederos, todo, pues queda exento. Rabbi Shimon discute con eso y dice, no, que si ella va a cobrar la ketubá, en ese caso, inclusive si lo exentó el hombre a ella, tiene que hacer juramento si va a cobrar la ketubá, porque lo va a cobrar la ketubá de los herederos. Pero hay una primera Mishnah en página 86b que dice que cuando no hubo una exentación, cuando el hombre no la exentó a ella de juramento, ¿sí? Si puede hacerla jurar a ella cada 2 por 3 o no. Primera opinión dice que nada más cuando es administradora la puede hacer o cuando la puso encargada de la tienda. Y Rabbi Eliezer dice que inclusive la puede hacer jurar cada 2 por 3 por la masa. No sé si recuerdan que vimos eso, por la masa o por los hilos, por los instrumentos de hilos, ¿sí? Viene Rabbi Shimon y dice, no señor, también discuto con esa Mishnah. Con esa, en 86b, en la primera Mishnah también discuto con ella. También en el caso de que el hombre no la exentó a ella de juramentos, que en esa Mishnah escrito que se le puede hacer jurar cada 2 por 3, según la primera opinión, únicamente cuando tiene un cargo administrativo o un cargo comercial, y según Rabbi Eliezer siempre puede hacerla jurar. Yo discuto con las dos opiniones y opino que no existe ese concepto de que los herederos pueden hacerla jurar a ella cada 2 por 3 si no tenía un trabajo o si no, inclusive que el esposo, que el hombre no la exentó de juramento, no pueden hacerla jurar por administradora o por qué, o por los instrumentos de los hilos. O sea que sale que Rabbi Shimon viene a discutir en dos cosas, sobre la Mishnah en Daf Pei Vav Amud Bet 86b abajo, la segunda Mishnah, y también la primera Mishnah. La primera Mishnah habla cuando el hombre no la exentó a ella de juramento, aún así, si ella no va a cobrar la ketubá, no se le puede hacer jurar. O sea que Rabbi Shimon discute, y también discute eso, también en el caso que la exentó, que el hombre la exentó, si ella va a cobrar de los huérfanos, ahí sí somos más estrictos y decimos que si va a cobrar a los huérfanos, aunque la exentó, tiene que hacer un juramento. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.